Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir nuestro estudio de la adoración, conociendo a nuestro Señor, conociendo otro atributo más, el cual hoy estaremos pensando en Dios es omnisciente. Y quisiera abrir en el capítulo número 4, donde estamos en lo que es la adoración, en los versículos 15. Dice así en Juan capítulo 4, versículo 15. La mujer le dijo al Señor: dame esa agua, tenga yo sed, venga a sacar. Y Jesús dijo: ve, llama a tu marido, ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, hermanos, lo que vemos nosotros ahí es realmente la omnisciencia de Dios. Es el conocimiento de Dios. Y en ese conocimiento, cuando Jesús le revela el pecado a la samaritana, ella llega a un principio y a una realidad, el poder adorar. Porque luego nosotros vemos que ella desea adorar y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero más de llegar a que él era el profeta, sabe que él era el Señor Jesucristo. Él era el Salvador. Vean lo que dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que cuando Dios en su omnisciencia le revela el pecado a la mujer, vemos que hay una reacción. ¿Y la reacción cuál es? Es adorar. Entonces el atributo de la omnisciencia solo nos debería llevar a la adoración verdadera. El atributo de la omnisciencia nos debería llevar a la reverencia verdadera, a la exaltación de su nombre. Y debemos de entender y debemos de comprender cuando el Señor Jesucristo lo manifiesta, es un concepto real en nuestro Señor Jesucristo. Es el único en el cual nadie puede ser oculto. Él conoce lo posible y lo real. Todo el acontecimiento es presentado delante de nuestro Señor. Entonces debemos de pensar en esto. Él conoce tanto pasado, presente, como el futuro. Este atributo nos lleva a la relación de una adoración. Cuando nosotros y nuestro pecado es revelado delante de Dios, la única reacción que nosotros debemos de tener es una adoración verdadera. Y quiero que tú vayas, veamos lo que dice Daniel 2, versículo 22. 2, versículo 22. Dice así: Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. Y esto fue lo que sucedió con la samaritana. Él reveló y sacó a luz su pecado, el cual la única manera en que ella reacciona es en la adoración, es en adorar a nuestro Dios, es en esa reacción delante de la santidad de Dios. Entonces, hermanos, Dios lo conoce todo, pero no solo lo conoce en su profundidad, sino en su perfección. Y quiero que tú vayas al Salmo 139. Veamos lo que dice el Salmo 139, versículo 6. Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces, hermanos, Dios conoce todo acontecimiento, y no solo todo acontecimiento, sino todo lo conoce de manera perfecta, de manera detallada. Él conoce cada uno de los procesos de cada pensamiento. Él sabe las intenciones de cada corazón. Él descudriña todos los móviles de cada corazón. Entonces, hermanos, debemos de entender que esa perfección del conocimiento de Dios también nos da ese equilibrio en el cual Él no cambia, Él no muta y Él permanece para siempre. Y esa perfección es tal conocimiento que es tan maravilloso en nosotros. No es como nuestro conocimiento, no es como nosotros, que tenemos que dejar un margen de error, tenemos que dejar un margen de imperfección. Para Dios
no es así. Todo conocimiento es de manera tan clara, tan perfecta, el cual Él es el autor del tiempo, por lo consecuente sostiene en el mismo tiempo su conocimiento y su conocimiento permanece para siempre. Ahora, quiero que tú vayamos un poco más a las Escrituras, veamos qué nos dice la palabra de Dios y veamos 1 Samuel 2, versículo 3. 1 Samuel 2, versículo 3. Y dice, no multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar de las acciones. Entonces, vemos aquí la palabra hebrea que hemos de encontrar, conocimiento. En este versículo está dando en entender en plural. Todo conocimiento, está haciendo un énfasis de la extensión del conocimiento de Dios. Su entendimiento entonces, en ese énfasis que nos está marcando, que su conocimiento es infinito, como dice el Salmo 147, versículo 5. El conocimiento de Dios es infinito, es eterno, es para siempre. Vean lo que dice el Salmo 147, versículo 5. 147, versículo 5. Amén. Vean con qué termina el Salmo. Y su entendimiento que es infinito, hermanos, por lo cual debemos de entender y debemos de comprender la maravilla de la omnisciencia de nuestro Dios. Este conocimiento y este atributo de nuestro Señor siempre nos inclina a la adoración, a la exaltación de su nombre, el cual debemos de comprender que eres incomparable. Nuestro Dios es incomparable. Nadie se puede comparar a Él. Y vean lo que dice Romanos 16, versículo 27. Romanos 16, versículo 27. Amén. Vean lo que lo declara Pablo. Lo llamó el único sabio Dios. Entonces, esto es incomparable. No hay otro Dios, no hay otro sistema que realmente se compare al conocimiento de Dios. Incluso, como hemos visto en la actualidad, la IA, la inteligencia, acumulando por siglos de siglos información, no se va a comparar delante de nuestro Dios, delante del conocimiento de nuestro Dios, delante de la omnisciencia de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un conocimiento perfecto y detallado de cada ser humano, de cada individuo, de cada persona, de cada situación, de cada movimiento, de cada ser en este mundo. Entonces, hermanos, cuando Él dice esto, que está diciendo que no hay tal conocimiento y es el único, está haciendo también un énfasis. Está diciendo, no solo lo conoce, sino que también es el único que puede llevar a cabo, a hacer todas las acciones según a su conocimiento. El conocimiento de los ángeles es amplio, pero ellos no conocen todo lo que Dios conoce, hermanos. El conocimiento del hombre va en aumento, definitivamente, así lo dice Daniel. Conforme va pasando los tiempos, su conocimiento va llegando cada vez más y más y más, pero nunca se va a comparar al conocimiento de Dios. Nadie va a llegar al conocimiento del Creador. Nadie puede superar al conocimiento del quien formó el universo. Entonces, hermanos, debemos de entender que el conocimiento de Dios es inmenso, es más grande de lo que nosotros estamos pensando, es más fuerte e incluso más acertado, más específico que el conocimiento que puede tener alguien en este mundo. Y debemos de entender y comprender de dónde obtiene la información Dios. Dios no está buscando fuentes, Dios no está a través de métodos científicos, Dios no está realmente haciendo un proceso de estudio y de crecimiento para ir teniendo mayor conocimiento. Quiero que tú entiendas esto, porque la fuente del conocimiento, Él es mismo. En Él mismo está la fuente del conocimiento. Y Él no necesita entonces, ¿qué? Aprender. Él no necesita
ir a sentarse a un pupitre y tener maestros. Él no necesita asesores, él no necesita personas que estén a su lado con una cierta capacidad intelectual de conocimiento para que lo asesoren y que no tenga equivocación. De él emana el conocimiento. Y vean lo que dice Isaías 40, versículo 13. Vayamos a Isaías 40, versículo 13. Entonces, hermanos, aquí es una pregunta retórica y definitivamente es nadie. Nadie se sentó a enseñarle a nuestro Señor. Nadie le aconsejó. Nadie tuvo que darle una clase de física, de química, de biología, de matemática. Nadie tuvo que darle una clase de astrología. Nadie tuvo que darle una clase de cómo construir el universo, el cual Él sostiene el universo y Él creó el universo según a su voluntad y según a su conocimiento. Y tú quiero que vayas ahora a Romanos y veamos Romanos 11 y la magnitud de ese conocimiento, el cual es excelso, es perfecto. Romanos 11, versículo 34. Vean lo que dice Romanos 11, versículo 34. Hermanos, nadie. Otra vez otra pregunta retórica. Nadie ha entendido a la perfección el conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, nosotros cuando conocemos a Dios, solo estamos conociendo sus faldas, solo estamos conociendo sus bordes, no estamos conociendo su profundidad. Pero simplemente conocer los bordes de Dios es llegar a necesitar realmente conocer la esencia del Evangelio. Cuando nosotros conocemos los bordes de Dios, eso es suficiente para conocer su voluntad, para conocer sus deseos y para conocer su carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos entendiendo que lo que Dios quiso revelarnos es perfecto, por la situación de que Él mismo es la perfección. Entonces, hermanos, solo alguien como esta persona, solo alguien con esta esencia puede llegar a revelar, y lo poco que llega a revelar es suficiente. Entonces, esto es el conocimiento de nuestro Dios. De Él emana su conocimiento, de Él nace su conocimiento. Entonces, realmente, hermanos, no hacemos nuestras peticiones entonces de oraciones para darle alguna información a Dios. Él no necesita ninguna información. Él ya conoce nuestras necesidades antes que oremos, antes que lo pensemos, antes que realmente sean expuestos nuestros deseos. Pero debemos de entender por qué oramos. Debemos de entender por qué nos acercamos a Dios, por qué abrimos nuestros corazones. Y primero es porque mostramos nuestra dependencia a Dios, mostramos nuestro deseo a Dios, mostramos nuestro anhelo a Dios, nuestro amor a Dios, nuestras preocupaciones. Entonces realmente cuando nosotros nos ocupamos en nuestras oraciones, cuando nosotros presentamos nuestras oraciones, realmente estamos teniendo una relación con Dios. Estamos teniendo esa relación íntima con Dios. Entonces, hermanos, esto es un claro ejemplo de lo que nosotros estamos entendiendo. La mujer samaritana no había presentado su pecado delante de Dios, pero Dios ya había conocido su pecado. Por eso el Señor Jesucristo, cuando declara su pecado, ella tiene la reacción a adorar, a exaltar el nombre de Dios. Y nosotros vemos que aquí hay un principio tan interesante y tan específico en el versículo 22 del capítulo 4 de Juan, donde estamos, y dice: vosotros que adoráis. Hermanos, esto es un hecho. El Señor Jesucristo sabía que esa mujer adoraba, pero adorada sin conocimiento. Y esto es fundamental. El conocer a Dios, debemos de entender que es la esencia de la oración. Vemos, hermanos, en ese versículo también, en que esta mujer, y sabemos que los samaritanos solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, por lo cual no tenían todo el conocimiento del resto de la Biblia. Y vean lo que dice ahí. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿A quién se está dirigiendo? Vean, porque la salvación viene de los judíos, entonces se está dirigiendo a los judíos. Los judíos tenían todo el Pentateuco, y no solo el Pentateuco, tenían el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Tenían una mayor revelación de la palabra de Dios.
Y vemos en su ortodoxia ellos tenían conocimiento, pero ¿qué es lo que no tenían los judíos? Lo que no tenían era el Espíritu. Entonces vemos las dos vías, vemos los dos contrastes en este punto. Vemos los samaritanos con deseo de orar, con todas las intenciones, con todo el anhelo, con todo el énfasis, pero sin conocimiento. Y vemos los judíos que tenían todo el conocimiento, pero no tenían el espíritu, no tenían la emoción, no tenían el deseo. Ahora, cuando nosotros unimos en el versículo 24, dice Dios espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ahí une Dios el fundamento de la adoración. Dios no solo quiere que adoremos con buenas intenciones, con buenos deseos, con buen anhelo a nuestro Dios, sino con un entendimiento. Entonces, hermanos, es el mismo principio. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, nos acercamos con un entendimiento que Dios ya lo sabe todo. Pero Él desea que tú expongas tu corazón delante de Dios, que tú realmente le adores, que tú realmente le pidas conforme a la voluntad de Dios, conforme al conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, esto también nosotros debemos de entender que cuando adoramos y oramos debemos de abrir no solo nuestro entendimiento, que serían nuestras palabras, nuestro pensamiento, sino también nuestros corazones. Y debemos de demostrar nuestros verdaderos deseos en la oración. Y vemos y recordamos que ningún conocimiento está lejos del alcance de Dios. No existe un pensamiento, una palabra, una acción que está fuera del conocimiento de Dios. No existe una acción que sea secreta y que podamos esconder. Acuérdenos que realmente, como vimos con Sara, ¿no? Sara, cuando le dan la promesa, ella se va ¿a dónde? Al oculto, a lo privado. Ella va a su tienda. ¿Y qué hace en su tienda? Se ríe. Y Dios dice que la escucha. También vemos nosotros otra porción de las Escrituras donde el salmista hace el adulterio con Betsabé y oculta todo y lo planifica todo para que incluso el pueblo de Dios diga, qué bueno es, qué amable. Adoptó a la pobre mujer de su soldado que lo mataron en medio de una batalla. Pero para Dios no era oculto y mandó ¿a quién? A un profeta. Y le dice, tú has pecado, David. Entonces, delante de todo ese conocimiento, porque vemos nosotros dos puntos. Una mujer que se oculta en lo privado, que se pone bajo una carpa, y un hombre que lo piensa, pero no lo dice. Planifica, pero calla y solo lo echa a andar en ejecución. ¿Dónde vemos los dos puntos? Lo oculto, hermanos. Aquellos que simplemente estamos pensando, aquellos que simplemente estamos planificando y lo echamos a andar, que sin nadie se entere, Dios lo conoce todo. Dios conoce incluso cada número de nuestros cabellos. Y la pregunta que nosotros debemos de hacernos ahí, ¿por qué se molestará en contar nuestros cabellos? No los cuenta simplemente, hermanos, Él lo sabe. Dios no tiene un libro del registro de nuestros cabellos, pero Él, para probar que tiene razón, que dice, cualquier cosa que sea, lo conoce, no tiene que aprender nada y nada le tiene que dar información de lo que está sucediendo, hermanos. Entonces, Él simplemente lo que nos está demostrando ahí de contar nuestros cabellos, está diciendo, yo conozco cada situación, cada momento de cada vida, de cada ser. Realmente, como decía R.C. Sproul, que ninguna molécula, ningún átomo está flotando en el mundo sin control. Todo está en el control de Dios. Todo está bajo el poder de Dios. Todo está bajo el conocimiento de Dios. Dios puede ver más allá del exterior. Entonces, Dios tiene el conocimiento perfecto de cada corazón. Dios tiene el conocimiento perfecto de cada corazón. Y quiero que tú vayas a los Salmos y veamos el Salmo 7, versículo 9. Salmo 7, versículo 9.
Entonces, hermanos, el conocimiento de Dios perfecto está probando cada corazón, cada mente, en cada momento, en cada circunstancia, hermanos. Quiero que tú vayas a Jeremías, capítulo 11, versículo 20. Jeremías 11, 20. Entonces, hermanos, vemos nosotros que Dios está juzgando la mente y el corazón. Y eso es fundamental, hermanos, para entender nuestra adoración. Vemos que juzgó la mente y juzgó el corazón de quién, de la samaritana. Y en ese proceso, cuando nosotros entendemos que estamos al descubierto de nuestro Dios, debemos realmente servirle a Dios de una buena manera, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él demanda y conforme a su palabra, hermanos. Nosotros siempre debemos de evaluarnos cómo estamos sirviendo a Dios. Nosotros debemos de evaluarnos cómo estamos adorando a Dios, con qué intenciones, con qué deseos y cuál es nuestra móvil para la adoración de Dios, hermanos. Esto es fundamental, esto es esencial para una adoración verdadera, para una adoración que exalta el nombre de Dios, para una adoración que realmente eleva el nombre de Dios. Debemos de escudriñarlo y nada puede ser oculto en lo secreto a Dios, pues nuestros corazones, nuestras mentes, hermanos, nuestro interior está expuesto delante de la palabra de Dios. Y vean lo que dice el Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. Hermanos, vemos, aún no se ha expuesto nuestra adoración, aún no se ha expuesto nuestros cánticos, pero Dios ya sabe nuestro corazón, nuestra mente y nuestros deseos. Él incluso, hermanos, Él ya sabe cuando nosotros exponemos nuestras oraciones delante de Él, Él ya sabe nuestros deseos. Dios está escuchando nuestros susurros como si fueran grandes transmisores radiales. Dios realmente sabe todo de una manera tan clara, de una manera tan evidente delante de Dios. Por eso vimos, hermanos, que Dios en su conocimiento es como luz. Él ilumina. No hay calabozo profundo en el cual no sea expuesta la luz de Dios. No hay oscuridad profunda en un lugar donde no se ha manifestado el pensamiento del hombre delante de nuestro Dios. Quiero que tú vayas y veamos lo que dice Isaías 66, versículo 18. Vayamos a Isaías 66, versículo 18. Entonces, hermanos, vean, yo conozco sus obras y sus pensamientos. Entonces, este es un principio, hermanos, el cual nosotros debemos de entender que Dios ya conoce nuestras obras junto con nuestros pensamientos. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Dios ya conoce desde el inicio de cualquier deseo y de la ejecución e incluso todo aquello que termina en obras. Dios ya había visto cada movimiento y cada paso para terminar hacia la ejecución de algo. Dios realmente tiene ya en todo su adelanto, en todo conocimiento previo, qué acciones y qué movimientos y cuáles nuestros deseos que van a llegar a terminar en ello. A Dios no se le puede ocultar nada. A Dios realmente no se le puede ocultar ninguna cosa. Incluso aquellos pensamientos que para nosotros es oculto, para Dios es tan claro. E incluso aquellas intenciones en las cuales nosotros nos cuesta evaluar.
y no sabemos qué intenciones tuvieron, si fueron buenas o malas. Para Dios fue tan clara las intenciones, para Dios fue tan clara las obras, así también lo mismo en sus hechos y sus manifestaciones. Y este es el Dios soberano, el cual nosotros no podemos engañar y el cual Él también demanda a que nosotros podamos adorar de una manera verdadera. Cuando nosotros entendemos, no importa si tus intenciones sean buenas, pero pueden ser que tus obras no sean conforme a la palabra de Dios y no estemos adorando a Dios de esa manera en la que Él demanda, en la fórmula en la que Él da. Entonces, hermanos, en lo que nosotros estamos entendiendo para adorar de Dios de manera verdadera, debemos de recordar lo que dice Jeremías 17, versículo 10. Vayamos a Jeremías 17, versículo 10. Entonces, hermanos, vemos lo que nos demuestra ahí. Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según qué, su camino y según el fruto de qué, de nuestras obras, hermanos. Y esto es fundamental. Dios sabe realmente cómo estamos adorando. Si estamos adorando con buenas intenciones, pero sin ortodoxia, o estamos adorando a Dios solo con ortodoxia, pero sin un buen corazón. Esto es fundamental. Y Dios lo que está buscando es ambos. Una buena ortodoxia y un corazón sincero. Una buena, verdadera manera de predicar la palabra con pasión y con lágrimas. Hay un escrito que decía allí: muchas veces la adoración verdadera es cuando tenemos en nuestros labios la palabra de Dios y en nuestros corazones las lágrimas por quien es nuestro Dios. Entonces, hermanos, una verdadera oración conforme a la palabra de Dios te lleva a una buena realidad y acción conforme a la palabra de Dios. No es simplemente de manera fría, no es de simplemente de manera ortodoxa, no es de simplemente de manera litúrgica, sino de manera esencial. Muchas veces las iglesias que tienen buena ortodoxia, buenas predicaciones, buenos estudios, son fríos. Y esa fue la acusación de las iglesias de Apocalipsis. Tú tienes buena ortodoxia, que te comportas bien, pero eres fría y has perdido a tu primer amor. Entonces, hermanos, esto es importante para que nosotros nos evaluemos. Podemos ver nosotros en el pentecostalismo, en el movimiento ese, incluso vemos sus emociones e incluso vemos momentos de llanto, momentos de granmente de expresiones de sentimientos, pero con muy falta de ortodoxia, con falta de conocimiento. Entonces, hermanos, tenemos que entender cuál es el equilibrio. Tenemos que entender cuál es la voluntad y la fórmula perfecta en la cual nosotros debemos de adorar a Dios. Y vemos, hermanos, muchos de los episodios también de los evangelios que nos dicen que Jesús podría ver los corazones de los hombres. Quiero que tú vayas en esa omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, no solo cuando ella con la samaritana, sino también en Juan 2:25 vemos nosotros en ese momento donde Él sabe las intenciones de esos fariseos, cuando fue a purificar el templo. Veamos Juan 2:25. Entonces, hermanos, Dios ya había conocido las intenciones del hombre. ¿Cuál era? Su deseo era callarlo, su deseo era alejarlo. Y vean lo que dice también Lucas. Quiero que vayan a Lucas, la porción de la palabra de Dios, donde nos demuestra que Él ya conocía las intenciones de los hombres, el deseo del corazón. Quiero que vayan a Lucas 6, versículo 8. Lucas 6, versículo 8. Vemos, hermanos, ahí los escribas y los fariseos están atacando al Señor Jesucristo por el día de reposo. Entonces, hermanos, ¿qué querían ellos? Hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice en el versículo 8,
mas él conocía el pensamiento de ellos. ¿De quiénes ellos? De los fariseos y sus malas intenciones. Él ya había escudriñado sus pensamientos, escudriñado su mente y escudriñado sus obras, como lo vimos anteriormente, como nos enseña, hermanos. Entonces, Dios ya sabía realmente qué eran las intenciones de ellos, que su adoración era falsa, hipócrita, con mucha ortodoxia, con mucho conocimiento, pero con poco espíritu o con total ausencia del espíritu. Entonces, hermanos, vemos lo importante adorar a Dios en base a la voluntad de Dios. Quiero que tú vayas a Juan 3. Juan 3. En el capítulo de Juan 3. Y vemos nosotros ahí otro momento donde nuestro Señor Jesucristo ya había conocido esa verdad. Él ya había entendido esa verdad. En Nicodemo, donde él lanza la pregunta del 1 al 3. Hermanos, vemos ahí la pregunta. Vemos incluso que el Señor Jesús le responde lo que tenía en mente Nicodemo, aunque Nicodemo nunca formuló la pregunta, porque él le lanza otro tipo de pregunta. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos, de cierto te digo, que él no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Él está preguntando realmente, Nicodemo, es ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo realmente puedo adorar a Dios? ¿Cómo puedo dejar la liturgia y tener un espíritu que la adore? Porque ahí no está anunciando nada más que eso. Entonces, hermanos, él lo hizo porque él lo conoce, porque él ya lo conocía. Él sabía y había escudriñado la mente de Nicodemo, ya había escudriñado los corazones y ya había escudriñado sus deseos e igualmente sus obras. Quiero que vayas a Isaías. Veamos. Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, versículo 24. Amén. Vean, antes que oremos, antes que clamemos, Dios ya había oído e incluso Dios ya había respondido a la necesidad del pueblo. Entonces, hermanos, esto también es un conocimiento de la sabiduría de Dios, el cual Él escudriña, Él sostiene y de Él emana el conocimiento. Entonces, cuando estamos entendiendo la sabiduría de Dios, estamos comprendiendo que la sabiduría de Dios que es infinita. Infinita, hermanos. Y quiero que tú vayas a Romanos 8:28. Vean lo que dice Romanos 8:28. Veamos lo que es la sabiduría infinita. Romanos 8:28. Entonces, hermanos, vean, dice que a su propósito son llamados. Y vemos y sabemos que a los que aman a Dios, entonces, ¿qué estamos entendiendo? La sabiduría es la omnisciencia que actúa en voluntad santa, en voluntad a su carácter, en voluntad a su deseo. Por eso dice, y sabemos los que aman a quién, a Dios. Entonces, todo lo que Dios es y todo para lo que Dios le es, según a su voluntad, es perfecta, hermanos. Es perfecta. Entonces, conforme a los que Él eligió, conforme a los que Él llamó, conforme a los que Él santificó, todas las cosas que nos suceden para nosotros es perfecto según a su propósito, hermanos. Entonces debemos de entender que Él conoce el final desde el principio, hermanos.
Él conoce cada paso, Él conoce incluso lo que está en medio y lo que va a suceder, y Él es capaz que todos logre según a su voluntad de manera perfecta. Él tiene todas las circunstancias, aunque parezcan adversas para nosotros, Él tiene todo el control de nuestras vidas. Y esto es maravilloso, hermanos, porque nosotros podemos descansar en esta verdad, nosotros podemos gozarnos en esta verdad. Todo lo que nos sucede en nosotros, ya Dios ya lo conoce, y no solo ya lo conoce, sino ya lo está ejecutando, y no solo lo está ejecutando, como lo hemos leído anteriormente, según Isaías, Él ya lo tiene resuelto. Entonces nosotros tenemos algo en el cual podemos descansar en las manos de un Dios soberano, en las manos de un Dios omnisciente, hermanos. Y esto da una seguridad absoluta, una certeza total en nuestro Dios, hermanos. Y vemos que esto se observa, hermanos, entonces en la creación. La creación de Dios es perfecta. Todo lo que proviene de Dios es de manera maravillosa, de manera perfecta. Quiero que vayas al Salmo 104, versículo 24. 104, versículo 24. Amén. Vemos, hermanos, todo lo que existe en el universo es beneficio al hombre, porque por la voluntad perfecta de Dios, por la sabiduría perfecta de Dios. Entonces, hermanos, todo está en ese equilibrio perfecto para el beneficio de nosotros. ¿Según al conocimiento de quién? Según al conocimiento del Creador, según al conocimiento del que hizo y sostiene todo, hermanos. Como hemos aprendido, sabemos que la misma gravedad es la que nos sostiene en un eje y en un espacio para no trasladarnos hacia otro lado, ni acercarnos tanto al Sol, ni alejarnos tanto al Sol. Y esa distancia que nosotros tenemos al Sol nos da ese beneficio ¿para qué? Para producir, para calentar, para producir animales, para producir vida, para producir verduras, para producir frutas. Todo eso está en ese equilibrio perfecto, hermanos, en el cual nosotros sabemos, ahora en el presente, sabemos que todos aquellos hombres que van al espacio sufren esos cambios por no estar en la gravedad, por no estar en el equilibrio perfecto en el que Dios sostiene. Sabemos que hay una degradación más o menos de varios meses en su cuerpo, y para recuperarse tardan hasta 6 meses para rehabilitarse. E incluso tienen enfermedades como osteoporosis adelantada o prematura, en el cual hay problemas incluso cardíacos, insuficiencias venosas. Pero todo eso es por salirse del orden de Dios, por el equilibrio de Dios. Y cuando nosotros entendemos ese equilibrio, vemos lo que dijo el salmista: la tierra está llena de todos tus beneficios. Y eso es maravilloso, hermanos, y eso simplemente es por el conocimiento de su propia creación, porque Él lo creó en un equilibrio perfecto. Y solo eso también, hermanos, cuando nosotros estudiamos un poquito la homeostasis de la célula, la capacidad que tiene el cuerpo para regenerarse, para equilibrarse y para seguir sosteniendo de una manera perfecta, hermanos. La mejor máquina de sostenibilidad es el mismo cuerpo, de recuperación es el mismo cuerpo. Entonces, hermanos, todo eso lo manifiesta según a su creación, y rebosa a la tierra entonces de que de sus perfecciones y de su conocimiento para nuestro beneficio. Y vemos, hermanos, Dios sabe todo. ¿Cuál es todo lo que sabe? ¿Cuáles son todas las lecciones prácticas de la omnisciencia de Dios? ¿En qué forma realmente afecta a nosotros? Y quiero que tú vayas a Ezequiel y vea lo que dice Ezequiel 11:5. Ezequiel 11:5. Hermanos, esto es el primer beneficio que nosotros entendemos aquí, como nos da el conocimiento de Dios. Dice: oh casa de Israel, las cosas que suben vuestro espíritu, yo las he entendido. Y esto es de consuelo.
Dios nos escucha y no solo nos escucha, sino se entiende. Si también así se compadece de nosotros y tiene misericordia de nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es hermoso. No tenemos a un Dios distante, a un Dios que es un ogro, a un Dios que es alejado de nosotros. Y tenemos a un Dios compasivo, lleno de misericordia y entiende nuestras necesidades como creación. Entonces, hermanos, vean lo que dice Malaquías. Quiero que tú vayas a Malaquías, al último libro, en el capítulo 3, versículo 16 al 17. Malaquías 3. Vean lo que dice. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo ahí? Malaquías estaba profetizando que juicio para el pueblo de Israel. Y había un grupo que sí adoraba a Dios de manera verdadera, que sí servía a Dios de manera verdadera. Y esto es consolador, hermanos. En medio de este mundo que hay juicio, que parecía que lanza el juicio sobre todos sin ningún prejuicio. Pero vemos aquí al pueblo de Israel y a estos que estaban orando. Pensaban que Dios iba a arrasar en destrucción indiscriminadamente a su pueblo, pero no. Dios conoce cada uno de ellos y eso es consolador, porque aquellos que Dios ha amado, aquellos Dios que ha elegido, vean lo que dice. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Hermanos, pero ¿quién está haciendo el discernimiento? ¿Quién está haciendo la diferencia? Eso está en el versículo número 16. Dice, fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová. Jehová está haciendo la diferencia entre los que adoran y está haciendo la diferencia entre el que ha declarado justo y el que es malo. Y los que realmente están sirviendo a Dios, los que están adorando a Dios en verdad y en esencia, y a los que no sirven. Entonces, hermanos, esto es de sumo consuelo. Dios hace la diferencia entre el bueno y el malo. Él hace la diferencia y Él incluso no solo hace la diferencia, hermanos, Él manifiesta, da el hecho y da el centavo de la realidad de la transformación de un ser. Él está diciendo realmente que Él es el que sostiene al que Él salva. Vean lo que dice Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Entonces, hermanos, vemos los hombres de los creyentes que han sido registrados en el libro de Dios desde la fundación del mundo, pues lo conoce desde antes, hermanos. Es su conocimiento previo, hermanos, el que nos salva. Y bajo ese conocimiento previo, hermanos, cada creyente tiene la confianza sólida en Dios y en su conocimiento. Esto es consolador. Nadie se perderá en base a su conocimiento. Por eso vimos Malaquías, porque Él hará la diferencia en que los que adoran y los que no adoran. Él dará al justo lo que es justo y al que es impío dará juicio. Y es su justicia y es su salvación, hermanos. Entonces nosotros estamos viendo que este es el poder de Dios. Y Dios lo conoce de todas formas y Él nos ama de todas formas. Y vemos, hermanos, que el conocimiento de Dios también nos libra del pecado, nos libra realmente de estar delante de la presencia de Dios pecando, hermanos. Es una manera de persuadirnos espiritualmente, es una manera realmente de servirnos y ser verdaderos adoradores. Adoradores que no solo adoran en una esfera, en un grupo, sino adoradores que adoran individualmente, porque eso es lo que estamos viendo. Cuando nosotros estamos entendiendo que le dicen a la samaritana que la hora es y la hora viene, que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, también enmarca algo. ¿Por qué?
Porque la samaritana le está diciendo, nosotros que adoramos en aquel monte y ustedes que adoran en el otro monte, ¿dónde adoraremos? Y Dios le da la diferencia. Bueno, van a orar en un lugar, pero no va a adorar solamente en un lugar, sino van a ser verdaderos adoradores que adorarán en verdad y en espíritu. Entonces, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios y cuando entendemos la omnisciencia de Dios, también nos permite adorar de manera adecuada en nuestras vidas privadas, en nuestra intimidad. Vean lo que dice 2 Corintios 5, versículo 10. 2 Corintios 5, versículo 10. Entonces, hermanos, esto nos apela a que Dios, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Por eso el versículo 9 dice, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, ser agradables a Dios, adorar a Dios. ¿Ausentes y presentes de qué? De la congregación. Ausentes y presentes delante de la gente. Debemos de adorar a Dios de manera sincera, siempre. ¿Por qué? Porque vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Entonces, hermanos, todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. Todos vamos a rendir cuentas delante de la presencia de Dios de cada acción, de cada pensamiento, de cada situación de nuestra vida. Para eso también, hermanos, en base a ese conocimiento nos sirve para que nosotros adoremos de manera verdadera, para que nosotros vivamos en adoración continua. Vean lo que dice 1 Corintios 4, versículo 5. 1 Corintios 4, versículo 5. Entonces, hermanos, es una motivación poderosa para vivir rectamente delante de Dios. Debemos de entender, Dios conoce todo lo que hacemos, más aún siempre hacemos su corrección con amor. Pedro negó al Señor 3 veces en la crucifixión. Y lo vemos en Juan. Y vemos esas preguntas. Cuando le dicen Juan 21, veamos, vea lo que apela a Pedro, a qué le llama a Pedro, a qué es lo que realmente está apelando Pedro allí. Veamos Juan 21, versículo 16. 21, 16. Entonces, hermanos, vemos a qué empieza a apelar ahí Pedro. Finalmente, ¿a qué termina, hermanos? Él termina, Señor, tú sabes lo que sabes. Tú sabes que te amo. Cuando le dice la última vez, la tercera vez, en el versículo 17, me amas, la parte B dice, respondió, Señor, lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, hermanos, Pedro está apelando a qué? A la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe y Él comprueba nuestro amor delante de Él. Entonces, hermanos, esto es importante. Debemos de entender la omnisciencia de Dios, debemos de comprender la omnisciencia de Dios para poder adorar de manera verdadera, de manera real, examinándonos nuestros corazones, evaluando nuestras intenciones, evaluando nuestros móviles, evaluando nuestros pensamientos para una adoración verdadera, para una exaltación verdadera, para un servicio perfecto a la voluntad de Dios. Y vean lo que dice 1 Juan, hermanos, 3, versículo 19 al 20. 1 Juan 3, del 19 al 20.
Amén, hermanos. Vean nuestra confianza, nuestra fuente de confianza y nuestra fuente de seguridad en la cual hemos leído. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Asegurémonos. Corazones delante de quién, hermanos? De Dios. Pues si nuestros corazones nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Dios, el que lo sabe todas las cosas. Entonces, hermanos, vemos nosotros que ahí hay imperfección. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Dirección, dirección por el Espíritu Santo. Dios nos dirige y nos lleva a la verdadera adoración. Por eso dice allí en el versículo 20, pues si vuestros corazones nos reprenden, mayor es nuestro corazón en Dios. Él lo sabe todas las cosas. Él realmente sabe si lo amamos, como le dijo Pedro. Pedro no quería ir en ese momento a apacentar sus ovejas. Pedro, incluso cuando el Señor Jesucristo muere, ¿qué es? Él regresa a su mundo, él regresa a su vida cotidiana, él regresa a sus costumbres. Y llega el Señor Jesucristo y lo reprende. Cuando le apela a que lo ama, él le dice, te quiero. Lo apela otra vez y le dice, te quiero. Y al final le dice, tú sabes mi corazón, sabes que te amo. Entonces, hermanos, en base a esto, debemos nosotros de conocer y debemos de presentarnos, no solo en conocimiento, sino también en corazón, en esencia, a la adoración, el cual es las dos vías que Dios está buscando para buscar a aquellos verdaderos adoradores que adorarán en verdad y en espíritu. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, porque tú eres creador de la adoración, el creador de la salvación. Tú has dejado esa fórmula perfecta, Señor. Realmente evalúa nuestro corazón. Deseamos, Señor, exponer nuestros corazones, nuestras mentes, a adoración verdadera, al conocimiento tuyo. Permítenos, Señor, adorarte de manera real y te pido, Señor, que cada uno escuchado esta serie y vamos escuchando la serie de adoración, vamos siempre a evaluarnos, ver si somos verdaderos adoradores, si amamos de verdad, hombres. No es así, como hemos leído al final. Reprende nuestros corazones, evalúanos, pon en nuestros corazones ese deseo de adorarte de manera sincera y de manera real. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.